Conversando con Francisco Rodríguez. Hablamos sobre el comportamiento de los bonos venezolanos, hasta qué punto ese comportamiento, ese nerviosismo tiene asidero en la realidad, hasta qué punto se puede considerar altamente riesgoso. Sí, mira, eso es algo muy interesante porque los bonos venezolanos tienen un rendimiento muy alto, o sea, pagan mucho. Eso lo que quiere decir es que si usted invierte en esos bonos, puede ganar 30, 40, 50% anual, que es un rendimiento que en dólares es muy difícil de conseguir. Ahora, eso tiene que ver con una percepción de que el país puede no pagar. Y esa percepción, los mercados de crédito en general en los últimos años le han estado dando una probabilidad muy alta al default. De hecho, si tú ves en los últimos 5 años, los mercados de crédito estaban asignando una probabilidad de default de 97,7%. O sea que el que compró bonos estaba apostando a que ocurriese algo que el mercado le estaba diciendo que tenía una probabilidad solo del 2,2%. Pero sin embargo, ese evento se dio y por eso fue que ganaron mucho dinero. Y ahí es que está el trabajo y el tipo de servicios que nosotros damos, que es el servicio de hacer investigación económica para tratar de entender cuál es la capacidad de pago del país, cuál es la voluntad de pago de las autoridades, cuáles son las posibilidades de un default, y eso es lo que le puede dar valor a los inversionistas, que nosotros le digamos, como le hemos dicho en el pasado, miren, aquí el mercado está sobreestimando la probabilidad de default y por lo tanto esta es una inversión que en nuestra opinión es una inversión que tiene Ahora, sentido. este es un gobierno que ha querido pagar y ha podido pagar, Eso es correcto. independientemente de a costa de qué, Es más allá correcto. de eso. Sí, sí. Pero puede llegar un momento que siga siendo un gobierno que quiere pagar y no pueda pagar. Bueno, eso siempre puede pasar, o sea, tú tienes que ver las dos dimensiones, la voluntad de pago, el querer pagar y la capacidad, o sea, a veces te puedes quedar sin dinero. Pero lo que es interesante es que lo que nosotros estamos viendo ahora es que esa voluntad de pago también tiene que ver con la voluntad de tomar una decisión que es una decisión costosa, que es la decisión de recorte de importaciones. Las Bueno, ya importaciones las en ha Venezuela, tomado. Se han sí, recortado, no sé en qué porcentaje, pero correcto, mucho. correcto. Sí, sí, más o menos nosotros en enero y febrero estamos viendo unas importaciones que han caído alrededor de un 75%, podría llegar a un 80% del nivel en que estaban en el 2012. Entonces, ese mismo recorte de importaciones, que es como lo que sería para una familia simplemente recortar gastos, te construye la capacidad de pago que tú necesitas para poder seguir pagando. Entonces, la voluntad que se expresa en recortar importaciones te construye capacidad. Y ahorita, en este momento, lo que nosotros estamos viendo es que, dados los niveles bajos de importaciones, que por supuesto tienen un costo significativo, un costo social significativo, el Estado del gobierno tiene capacidad para seguir pagando este año, el año que viene. Aquí lo difícil, en cierto sentido, no es conseguir dinero para pagar la deuda, es llevar las importaciones al nivel al que se han tenido que llevar para construir esa capacidad de pago. Esa decisión de importaciones, y esa decisión también es muy controversial, porque hay gente que dice, bueno, pero entonces estás recortando importaciones para pagar de la deuda, pero si aquí, o sea, aquí si no le pagases a los tenedores de bonos, entonces podrías tener más alimentos, podrías tener más bienes en los anaqueles, pero también es una decisión un poco compleja, porque si tú haces default sobre la deuda pública, si tú entras en una cesación de pagos, entonces los tenedores de bonos que tienen una creencia que es una creencia que se hace en base a leyes internacionales, ley de Nueva York, pueden ir a una corte de Nueva York y decirle, bueno, mira, aquí este país no me pagó, este país tiene activos, tiene refinerías en Estados Unidos, tiene Citgo, este país vende petróleo a Estados Unidos y pueden lograr incautar algunos de los pagos del país. Entonces podría ser que si el país hace default, más bien PDVSA se tranca la capacidad de PDVSA de generar ingresos y por lo tanto el país no tiene más dinero para importar, tiene incluso menos dinero para importar porque estaría generando menos ingresos En todo caso, el petroleros. default no está en el panorama inmediato, Mira, en el radar o inmediato que sea, ustedes... en nuestra evaluación, el gobierno en este momento ha decidido no defaultear, el gobierno no está de acuerdo con el default y el gobierno tiene una voluntad de pago muy alta. O sea, esa voluntad de pago es justamente es el no defaultear. Hay una discusión entre otros sectores, entre otros economistas. Hay algunos economistas que sí dicen que se debería ir a lo que se llama una reestructuración forzada, que es un tipo de default. Y bueno, ese planteamiento se ha hecho, ese planteamiento está en Una discusión. Pero reestructuración por forzada en español concreto es, te es puedo como pagar una... hasta aquí. Sí, Algo por a lo Alan ejemplo, García, te puedo pagar en el una época, 10%. exactamente, exactamente, en una época se planteó eso, que es el tema de la moratoria, ¿no? Pero sí hay algo muy importante, que es que hay algunos países que lo han hecho, bueno, a Alan García le fue muy mal cuando hizo eso. Y de hecho, o sea, lo que ha pasado en Perú, lo que pasó en Perú en esa época fue la segunda contracción económica más Quizás no fuerte le de fue muy América mal a él, Latina. le fue mal a los peruanos. Sí, 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 Porque exactamente, después él volvió exactamente. a ser presidente, fíjate, Ahora, curioso la cosa. pero pero también hay una diferencia, o sea, hay países que van a reestructuraciones forzadas
que pueden ser exitosas. O sea, Ucrania ha hecho una reestructuración forzada y, digamos, o sea, se puede argumentar que le ha ido bien. Pero hay una diferencia muy crucial con un país donde el Estado es exportador. O sea, si Argentina hace un default, los tenedores de bonos no pueden tratar de incautar las exportaciones argentinas, porque las exportaciones argentinas son del sector privado y tú no puedes quitarle algo al sector privado para En nombre cobrarte una deuda del sí. gobierno. Pero en el caso de Venezuela sí le puedes quitar algo a PDVSA para cobrarte una deuda del gobierno. Eso hace mucho más difícil para Venezuela, mucho más costoso entrar en una cesación de pagos. La política. ¿Cómo impacta la política, por ejemplo, lo que nos está pasando, en la voluntad de quienes nos financian? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, mira, mientras no se resuelva el conflicto político venezolano, yo no voy a meter dinero allí, más que porque tenga temor de no recuperarlo, sino porque creo que el gobierno no está actuando correctamente. Por ejemplo, ¿pesa el análisis político, el corazón político del inversionista en esto o no? ¿O es un corazón frío que no tiene pasiones? Bueno, hay distintos tipos de inversionistas. O sea, yo sí creo que hay algunos inversionistas que dicen, y de hecho eso ha sido parte de la exhortación que ha hecho, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha estado enviándole cartas a bancos internacionales, como por ejemplo a Deutsche Bank, diciendo, mire, nosotros consideramos que este gobierno es una dictadura y que no se le debe prestar una dictadura. Y en entidades como Deutsche Bank, en muchas entidades internacionales y en bancos grandes, estos criterios sí tienen entrada porque son empresas que tienen una serie de principios de responsabilidad social, o sea, no necesariamente invierten en todo. Entonces, ellos tienen que comenzar a hacer una evaluación de efectivamente, cuando ellos reciben una carta de eso, determinar si ese argumento de que Venezuela es una dictadura y no se le debe prestar es un argumento válido. Y hay toda una literatura, todo un espacio en el terreno jurídico de lo que se llaman deudas odiosas, que son las deudas para financiar a regímenes autoritarios, a regímenes dictatoriales. Hay la figura de, por ejemplo, qué es lo que ocurre con las deudas que se contraen si el dinero se utiliza directamente en tratar de reprimir los derechos democráticos. Entonces, sí hay esa preocupación, es una preocupación que existe en ciertos sectores, en ciertos inversionistas, y que la oposición efectivamente está tratando de llegarle a esos sectores y decirles, miren, este es un gobierno al que ustedes no le deberían prestar. Hay otros grupos de inversión que tienen una aproximación distinta, que en el fondo dice, mira, nuestra responsabilidad está con nuestros inversionistas, con nuestros clientes, y nosotros tenemos que conseguirles el mejor retorno que se pueda conseguir con tal que sea legal de acuerdo con las leyes de las jurisdicciones donde se emiten esos bonos. La salida de Venezuela de la OEA, esa decisión que por supuesto no se ejecuta inmediatamente, tiene todo un protocolo de salida, ¿cómo impacta en la visión que tienen los inversionistas sobre Venezuela? Sí, puede afectarla. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido es que Venezuela a lo largo de los últimos años ha participado, ha comenzado a participar menos de estas instancias, comienza a sentirse algún aislamiento, las mismas sanciones de Estados Unidos contra ciertos funcionarios del gobierno. Todo eso te comienza a generar la percepción de, bueno, de repente Venezuela va a ser un país mucho más aislado que lo que era antes, ¿no? Y además aquí también se mezcla otro tema, que es que bueno, ¿cuándo es que aquí se puede llegar a un nivel de sanciones mayores? Ese es un temor que tienen los inversionistas. O sea, Estados Unidos en algún momento decidirá dar el paso de sanciones a funcionarios a sanciones económicas globales contra Venezuela. Eso es algo que comienza a estar en discusión mucho más con cuando, digamos, algunas partes del... ¿Probable? Bueno, o sea, medianamente probable, digamos, altamente es probable. posible, o sea, yo diría que no es imposible, y no es imposible porque en particular en el Partido Republicano de Estados Unidos, ahí que es el partido que está en el poder ahora, hay un grupo de ese partido que piensa que las sanciones económicas sí funcionan. O sea, y hay un grupo que piensa que, por ejemplo, las sanciones hacia Cuba han sido la política correcta a seguir. Entonces, es posible que en un momento, yo no creo que necesariamente es algo que yo veo ahora, que ocurriría ahora, pero creo que si nosotros avanzamos en la profundización de la crisis política, es algo que podría estar sobre el tapete en algún momento y por supuesto que ese es uno de los riesgos que los inversionistas evalúan. Wilfredo Contreras, pregúntale que si no es un mal negocio y pérdidas para la nación pagar tasas de rendimiento tan altas en los bonos. Sí, o sea, definitivamente la deuda es costosa, pero o sea, los economistas siempre pensamos en términos de los costos de las alternativas. O sea, ¿qué sería más costoso? Dejar de pagar eso y someterse, por ejemplo, a estos procesos de incautación, de embargo de activos, o sea, que PDVSA viese fuertemente limitada o perdiese una gran parte de la capacidad de generar ingresos. Entonces uno tiene que evaluar esos costos. Pero hay una realidad
que es que Venezuela es esencialmente lo que nosotros llamamos un país que tiene los mercados financieros cerrados. Esas altas tasas de rendimiento son reflejos de que los mercados financieros no le quieren prestar a Venezuela. No le quieren prestar por problemas de la política económica, porque no les gustan las políticas económicas, no creen que son políticas económicas sostenibles, no le quieren prestar por la conflictividad política. Y eso lo que quiere decir es que para Venezuela es muy costoso acceder a estos mercados, y por eso es que Venezuela tiene que terminar, por ejemplo, recortando importaciones, porque no puede refinanciar su deuda. Lo lógico, para los países normales las deudas no se pagan, las deudas se refinancian. Así es. Pero como Venezuela no tiene acceso a los mercados financieros, no puede refinanciarlas. Tiene que pagar. Bueno, tenemos un tuit por aquí para Francisco Rodríguez, lo vamos a responder al regreso. ¿Por qué el gobierno insiste en aumentar el salario mínimo en vez de atacar la inflación? Hernison Rada. Buena pregunta para el regreso. Y yo te agrego una por aquí. Pregúntale si es cierto que lo que el gobierno dice de que los indicadores del país son falsos y que el riesgo país es fabricado. Buena pregunta, ya regresamos.